Buenas noches, bienvenidos a Maridaje. Gracias por estar ahí esperándome para compartir como todos los viernes. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a estar hablando de cocina alemana. Por supuesto, elegimos el Weilerstube, que es un restaurante muy tradicional de la cocina alemana. Vamos a estar compartiendo con Leonel Marguet, que es un sommelier capísimo, que sabe mucho de cerveza, porque nuestro tema central es justamente lo que nos gusta, una rica cerveza para este clima. Vamos a estar hablando de picada, cómo maridarlo. Vamos a estar hablando qué relación tiene justamente con el cerdo, y también un rico postre que también vamos a estar maridando con un rico vinito blanco. Todo eso en Maridaje. Y bien, ya instalado aquí en este restaurante que está a punto de cumplir 35 años. Realmente es uno de los restaurantes más tradicionales de la cocina alemana, y me encuentro en compañía de Leonel Marguet, que es un sommelier, y hoy vamos a estar hablando justamente de la cerveza, una bebida que gusta y mucho a los paraguayos. Así que muchas gracias por compartir. Muchas gracias por la invitación. Leonel Marguet, sommelier. Sommelier, sí, de la empresa Mediterránea, que es una empresa de consultoría gastronómico. Sí. Y con esta empresa lo que intentamos hacer justamente es el desarrollo de la cultura gastronómica y enófila acá en Paraguay. Ahí está. Y por supuesto que esto es muy buena hora porque la gastronomía paraguaya está para Así mismo es. Es un boom de la gastronomía. Así mismo es. Decía yo al arrancar el programa, bueno, el paraguayo es muy cervecero. Hay una estadística Por donde supuesto. Se hizo justamente una suerte de encuesta, y los datos arrojaron de que el paraguayo consume más cerveza que leche. Sí. Así que vamos a hablar sobre esto. La cerveza, ¿qué tipo de bebida es? Es una bebida elaborada a partir de cereales, básicamente, principalmente del trigo, y lo que más se busca en la elaboración de la cerveza es justamente desarrollar los azúcares para después modificarlos en alcohol, que eso es el trabajo de las enzimas que nos modifica del almidón al azúcar. Y es una fermentación básica, y ahí tenemos los grandes productos que podemos encontrar acá en Paraguay. O sea, esa es la base para una cerveza, ya sea artesanal hasta llegar a la artística, darle unos toques personales como uno quiera, ¿no? Así mismo es. El gran trabajo que se tiene que hacer desde el principio es un trabajo basado en el agua, en un mojado, secado del trigo para que empiece a germinar. Y de los gérmenes ya vamos a sacar todo el azúcar. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza y un chop? ¿Qué es el chop? No, digamos, la diferencia es que la cerveza la podemos tener en botella o la podemos tener, lo que llamamos en Europa, a presión, que viene directamente del chop. Esa es la gran diferencia. Perfecto. Bueno, yo encargué aquí en este restaurante que es muy conocido, tradicional. Usted tiene que venir a probar. Me decía de que... ¿Cuántos años lleva viviendo en Paraguay? 3 añitos. Bueno, tiene tiempo todavía de venir a conocer este restaurante. Hablando de cocina alemana, por supuesto, la cocina es aquella cocina auténtica alemana. Pues la gente que trabaja en cocina siempre son los mismos. No, ya lo vi cuando vi lo de la chucrut. Exactamente. ¿Te gustó? El chucrut es muy fácil identificar cuando está bien hecho, y cuando es la genuina ya por el olfato, porque es bastante oloroso. Pero arranquemos con una rica picada. Sí. Esta casa ofrece unos chorizos artesanales, es decir, que se hacen acá, ¿verdad? Eso, por ejemplo, con un chop, digo, ¿que está bien? ¿O está muy bien para empezar. Está muy bien para empezar la comida o la cena, empezar con esa picada liviana que nos va a permitir ir ya descubriendo, digamos, la cocina alemana. Ahí está. Bueno, ahí muchas gracias. Ahí tenemos un popurrí justamente de picada bastante interesante. Hay unos chorizos en carne vacuna. Incluye justamente el famoso pan de carne, que es muy de los alemanes. El chorizo blanco, que es de cerdo también, ¿no? Sí, de cerdo. Bueno, acá tenemos amalgamas justamente de sabores, porque algunos tendrán más sabor picante, otros menos, ¿verdad? En el caso justamente de los choricitos chiquitos, nunca supe el nombre en alemán, que realmente es una delicia. Esto como una picada, vamos bien, combina muy bien con un chop. Con un chop, porque el chop generalmente es de baja fermentación, y entonces lo que nos va a permitir es justamente tener un equilibrio perfecto en boca, que es lo que buscamos con el maridaje. ¿El maridaje qué es? Es, digamos, equilibrar los pequeños, digamos, defectos, no defectos, pero las pequeñas diferencias que hay en la comida con justamente el líquido, y así vamos a
establecer un equilibrio en boca. Y disfrutar justamente. Ahí entra a tallar justamente todo, la presentación, digo justamente, en este caso los chorizos que vienen justamente en longaniza, también el tempero, es decir, la manera de condimentar, mucho picante, hierbas fuertes, como por ejemplo los alemanes utilizan mucho el condimento del Kümmel, que es bastante oloroso, es muy perfumado, muy persistente, eso importa justamente al momento de maridar o armonizar con tal bebida. Así es. Vamos a dedicarnos justamente a armonizar tanto la cerveza de alta fermentación como la cerveza de baja fermentación. ¿Qué se entiende por alta fermentación? Explicando un poquito, ¿verdad? Y baja. Pues, por ejemplo, cuando ya tenemos cervezas que son de un color muy pálido, ya estamos con la baja fermentación. Cuando más nos acercamos a cervezas de más alto grado alcohólico, ya estamos hablando de alta fermentación. Perfecto. Y generalmente por el color también se identifica porque la cerveza de alta fermentación es de un color más subido. Volverlo al chop, tiene que tener una buena capa de espuma también, ¿verdad? Exactamente. Si ha viajado a Alemania, sabe perfectamente que cuando se para a una cervecería, cuando preparan la cerveza, tardan como 20 minutos en prepararla. Justamente. Así es. Esperándola. ¿Cómo se dice alemán? Prost. Prost. Ahí está, Prost. Espera un ratito, no me apuren tanto, chicos. Una delicia. Y generalmente es un conjunto, es decir, tiene que ir la espuma y el líquido. Es decir, la gente muchas veces dice, no, con espuma, normalmente siempre tendría que ser con espuma. ¿Qué pasa con aquellas personas que no le gustan la espuma? No, todo va a gusto. Ah, ya. Pero para tener digamos, el sabor completo de la cerveza en boca, se tendría que probar con espuma y con la espuma y el líquido. Una vez le dije justamente a un maestro cervecero y me dice, uno, no toma la espuma, tomate el líquido, entonces la espuma queda en el vaso que no te molesta para nada. ¿Puede ser así? Así es, puede ser. Por ejemplo, hay cervezas de altísima fermentación, como es la Guinness, que se puede, cuando se le sirve a uno la Guinness, puede escribir su nombre en la espuma y cuando acaba la de Guinness, el nombre todavía está en la espuma. Eso quiere decir que es una persona que sabe tomar. Así es. Bueno, yo no sé que ustedes chicos no dejan la espuma, ¿verdad? Bueno, adelante, después puede ir pellizcando eso. La cocina alemana es tan rica, es muy aceptada aquí en nuestro país, por eso justamente queremos presentar algunas comidas alemanas. Por ejemplo, Klopse, ¿digo bien? Sí, muy bien. Ahí está, son bolitas elaboradas de distintos ingredientes, cocidas en agua con sal. Dependiendo de la preparación puede variar su nombre y existen muchos tipos. Algunas son hechas con papa, otras con carnes y otras con frutas. Se sirve como un plato principal o para acompañar sopas y si son dulces también sirven como postre. La otra opción es el Eisbein. ¿Digo bien? Sí. Es una preparación con codillo de cerdo cocido, también conocido como pernil. Para preparar el pernil se debe cocer varias horas hasta lograr un sabor y cocción necesario. El codillo o pernil tiene mucha grasa y un sabor muy fuerte. Se puede acompañar con papitas cocidas, chucrut y albóndigas. Decíamos que el chucrut es muy rico porque uno fácilmente siente y tiene la libertad de sentir justamente el hecho que es un repollo fermentado, ¿no? Así es. Pero, por supuesto, acompañado con sabores, como en el caso del Kümmel, la tira de tocino, que es infaltable también. Así es. Aporta mucha acidez. Ahí está yo quiero este choricito. Me encantan los embutidos. Y nuestro país tiene muy buena calidad. Así es. Y hay que justamente comentar de que esto es Y siendo un país cervecero, realmente todo lo que es chorizo, picadas, va muy bien con la cerveza, acompaña muy bien. Yo no sé si los paraguayos somos tan salvajes al momento de tomar la cervecita, porque por lo general siempre preparamos una picada donde está presente mucha fritura, la milanesita infaltable, el choricito, la sopa paraguaya. ¿Eso está bien o habría que buscar una manera de acompañar el aperitivo, la cerveza, con algo un poco más suave? No, el tema de la cerveza, por ejemplo, con la chipa paraguaya va muy bien, es decir, la cocina paraguaya va muy bien para todo el tema cerveza y todo el tema vinos rosados y blancos. Y muy pocas veces con el vino tinto. ¿Conoce algo de la cocina típica paraguaya? Sí. Ya, las comidas típicas paraguayas son buen compincho para acompañar con una cerveza. Exactamente. Puede quedar muy bien. Exactamente. Yo creo que hice hasta ahora 3 cenas maridajes que se hizo con cerveza y realmente la gente salió contentísima. Con comidas típicas. Con comidas típicas. Un rico payagua mascado, un chicharrón prensado. Voy a hacer esto, porque justamente me preguntaba, ¿será que nuestra comida típica también merece ese trato de darle justamente un maridaje? Vamos a hacer con usted entonces en algún momentito. Bueno, estamos hablando justamente de cerveza y bueno, en este material queremos compartir con ustedes una breve reseña de lo que es el maridaje de la cerveza.
cerveza y sus maridajes. El maridaje se trata de aquella unión íntima y aromática entre las comidas y las bebidas. Entonces la pregunta es, ¿qué comida va mejor con las cervezas negras y cuál con las cervezas rubias? Las cervezas rubias van muy bien con alimentos de mar como el sushi y carnes a las brasas como bochetas de pollo. Por su lado, la cerveza negra es una excelente aliada de platos de carne ligeramente caramelizadas, comida picante, quesos fuertes aromáticos y postres con nueces, chocolate y canela. La cerveza negra es un tipo de cerveza lager alemana opaca, de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. Aunque tienen un sabor parecido, son más suaves y menos amargas que otras cervezas, debido al uso de levadura y a la omisión de la cebada. El contenido alcohólico suele estar entre el 4.8 y 5%. Obtienen su color oscuro del uso de maltas especialmente oscuras durante su elaboración. Bien, seguimos aquí en Maridaje compartiendo una amena charla. Bueno, el show estuvo espectacular, bien fría. Y las picaditas exquisitas, por supuesto, en esta casa. Bien, la cerveza en general, la temperatura adecuada. La temperatura adecuada, bueno, depende, porque si es acá en Paraguay, dado el tema calor, pues realmente son cervezas que tienen que ser servidas bastante frías. ¿A qué temperatura? Todo va personalmente. Para mí, entre 4 y 6 grados. Entre 4 y 6 grados es buena temperatura. Para mí, personalmente. Porque yo vengo de Europa y a mí me gusta sentir los aromas y sabores que hay en una cerveza. Hay gente que le va a gustar mucho más fría que esta temperatura, o gente que lo va a querer mucho más caliente. Por ejemplo, los belgas comen la cerveza casi en temperatura ambiental. Cuando digo temperatura ambiental, es temperatura ambiental de una bodega. Exacto. Decir, 12, 14 grados. Es por el frío que ellos quieren. Así es. Ya. ¿Qué pasa con una cerveza acá en nuestro país que se exceda de frío? ¿Qué pasa? Que casi llega ya no a congelarse, sino a coagularse. No, todo ¿Pierde su calidad? Es la misma historia que con el tema del vino. Va a perder en aromas y sabores. Es decir, cuando más una cerveza está fría, más se va a acercar, digamos, al concepto sin alcohol. Es decir, sin alcohol en boca. No vamos a percibir los aromas ni los sabores. Pasa lo mismo con un vino. La gente me pregunta, ¿hay un vino se tiene que servir frío? Si el vino es un vino barato, pues sí, pero si es un vino que has comprado a $600, pues lo tienes que servir a temperatura normal, porque si lo sirves a 4, saldrá igual que un vino que habrás comprado a 20.000 guaraníes. Ya. Una curiosidad, esta cerveza en botella, ¿cuál es la diferencia con una cerveza que viene en lata? Yo siempre digo lo mismo, es decir, siempre el vidrio es más noble que la lata. Claro. Entonces, realmente al nivel, bueno, solamente hay que mirar en todos los hospitales a nivel mundial, no se permite dar agua a los pacientes, sino es en botella de vidrio. Entonces es mucho más noble y conserva mucho más aromas y sabores que en lata, por supuesto. Sí, claro, porque el enfriado en lata es mucho más rápido. Sí, por supuesto. Ahí está. Bueno, vayamos con un plato de fondo que es el codillo que le llaman, que es el Ice Vine, exacto. Que es un codillo de cerdo que viene justamente, que ya hablando del material, que es hervido justamente con condimentos y queda muy bien. Al punto justamente de que quede bastante bien macio, es bien blandito. Típico y característica guarnición, por supuesto, el chucrú, y que en este caso, bueno, la casa ofrece con unas bolitas en papa noce salteadas con una mantequilla. Y la chucrut macerada con vino blanco. Exacto, exacto, pero hoy nos dedicamos a la cerveza. Así es. Bueno, perfecto. Tenemos 3 botellas acá, ¿cuál elige? Ahí tenemos el mozo que trae más. Sí, vamos a probar ya la Erdinger. Sí. Y, bueno, justamente el mozo nos va a permitir degustarla. Es una cerveza de alta fermentación y justamente la vamos a utilizar con ese codillo que es mucho más potente que lo que hemos... Está sirviendo correctamente nuestro amigo, Sí. ¿Por qué? Volví a hacer ese truquito. Cantan, chicos, ¿verdad? Así es. ¿Eso para qué? Así. Bueno, baja el vaso ahí. Sí, así. Cuidado, otra botella que yo lloro, que es mi cerveza preferida. A ver, y eso le va a dar la espuma. Ahora...
Adelante, adelante, sin miedo. Sin miedo. Así. Y así te da toda la espuma. Esto es una cerveza turbia. Es una cerveza que es de alta fermentación y lo que hay en el fondo de la botella todavía son las levaduras. Entonces, al hacer ese movimiento, las levaduras se remueven y nos va a hacer normalmente una espuma que cubre todo el vaso. Esta es una cerveza un poco más rubia, ¿verdad? ¿O es la misma? Sí, sí, es de alta fermentación. Ya. A ver. Otra vez el truco ahí. Pero tienes que servir realmente hasta el final, hasta casi el final. Dale, más. Ya está. Ahí está. Y ahora, el batido. dalo bien, así es. De todos modos, las copas, los vasos están hechos a medida. Ahí está. Y ahora sin miedo. Sí. Nuestro director Rubiño no pierde tiempo en hacer ese show ya directamente. Así es. Qué mala costumbre los paraguayos tomar la cerveza de pico de la botella. Puede ser peligroso. Está, Puede ser, digamos que la levadura tiene esos toques agrios en boca que para cierto tipo de cervezas, pues, digamos, no da un buen gusto en boca. A mí no me gusta, yo prefiero siempre servir en un vaso. El tema del filtrado y no filtrado. El mozo es malo conmigo, me deja muy lejos la cerveza. Yo quiero acá, mi hijo. Prost. Ahí está. No sé, yo ya le pongo I de balde. No me apures, César. ¿En temperatura? Es correctísima y notará en boca que ya percibimos mucho más los toques cremosos. Sí. Mucho más. Entonces, los toques cremosos con el codillo, que ya ha pasado por una cierta fermentación y tal, nos va a permitir equilibrar muchísimo la boca. Es por eso justamente la armonía, el maridaje exacto, la armonía que existe entre este plato. Así es. Una vez hablé con un maestro cervecero y él me dijo que para el buen cervecero siempre toma de un mismo lado. Es decir, el mismo, no sé si es un truco de él o una ocurrencia. Nunca me había fijado, sí. Pero bueno. Por las dudas voy conservando. Hay algunas técnicas, ya que volviendo y repetimos de que el paraguayo es muy cervecero, que uno tiene que tener para disfrutar, porque uno toma cerveza o bebidas alcohólicas para disfrutar, en este caso para compartir con esto, no porque uno sea borracho. El tema del alcohol y el tema de las cervezas en particular, hay que disfrutarla con equilibrio y con moderación. Totalmente, sí. Es decir, no es lo mismo beber cervezas de baja fermentación y beber cervezas de alta fermentación. Las alta fermentación, como llevan más alcohol, pues influyen mucho más en el nivel alcohólico de una persona. Entonces, de las dos clases de cervezas hay que disfrutar, pero sobre todo con moderación. Por sobre todas las cosas, la moderación que es justo y necesario, chicos, algunas veces. Una cerveza, cuando de repente uno destapa y ya no tiene nada de gas, ¿es una cerveza que ya se perdió? No, sí. Cuando a una persona le sirve una cerveza que no tiene gas, tiene que pedir al mozo que le sirva otra cerveza. ¿Qué pudo haber ocurrido? No, puede ser, bueno, las cervezas tienen fecha de caducidad, entonces puede ser que hayan pasado la fecha de caducidad y el gas se pierde. Claro. ¿Qué tiene que tener uno en cuenta al momento de crear? Porque hoy en día, hasta incluso acá creo que hay un grupo de chicos que abrió una escuela de cerveza, incluso acá, tengo entendido, que me prometió una visita que en algún momentito voy a estar. Soy un círculo de cerveceros caseros, creo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué uno tiene que tener para crear una cerveza artística? Una casa muy conocida, que creo que está cerrada ahora, me habían justamente invitado una vez y el maestro cervecero me hizo probar una cerveza que tiene sabor a mburucuyá. Sí, se puede añadir sabores. Sí. Se puede añadir. Yo he probado una gran cerveza, no me acuerdo el nombre, que era justamente una cerveza paraguaya de una persona que se fue a visitar Alemania, se fue de visita a Alemania, le encantó tanto el tema de la cerveza que volviendo acá decidió hacer cerveza. Entonces, en un primer momento, por supuesto, hizo cervezas al modo alemán y la última que sacó es una cerveza con toques a mandioca. A mandioca. Acá en Paraguay. ¿Dónde lo ubico? ¿Qué me gustaría? De la Asociación de Cerveceros Caseros. Luego grabamos con ellos entonces el programa también. Una vez también me hicieron probar, ya hablo de eso, César, la cerveza tenía gustito a coriandro y a raspa de limón. Sí. No, se puede añadir. Eso es una cerveza artística, una cerveza que se utilizó como base, cerveza, pero se le dio el toque personal. Y dado el desarrollo marketing que hay al día de hoy con las cervezas, pues también van añadiendo nuevos sabores.
Sí. La cerveza negra. Sí, la cerveza negra es una cerveza de altísima fermentación Sí. y realmente es, digamos, el color negro Sí. viene del tostado del trigo. Del trigo. Cuando se tuesta, pues lo podemos tostar Po- de color muy poco. Por que ende es así- un poco más así amarga, tendrá. ¿verdad? Así es. Ya, así es. y eso, por ejemplo, ya a mí me encanta la cerveza negra. ¿Con qué marido viene? Con la La cerveza última, negra, la última burrada, y dígame si es así, cometí eso. Tenía unos pancitos, ¿verdad? Y tenía un paté de salmón, eso que viene en lata, importado, bueno, y con eso, pues era lo único que tenía. Hice bien, hice mal. para mí la cerveza negra se tiene que disfrutar sola, Ah, solita. solita. Es una cerveza de, digamos, después de la comida. Es decir, para sentarse, para hablar, conversar y disfrutar a solas. Ah, entonces ya hice mal. Yo combiné con algo, No, ¿verdad? no, es que no. El maridaje no es una escuela de esto es mal, esto es bueno. No, todo está permitido siempre que haya gusto en las cosas. Claro, ¿verdad? No, pues en ese caso no tuve buen gusto, dígame con sinceridad. Un día también un barman me prepara un cóctel en base, utilizó como base la cerveza, le agregó frutas, que vendría a ser más o menos como la cerveza artística, porque le dio sabor, ¿verdad? Sí. Pero yo Se ha ignorante inventado desconocía. cócteles con la cerveza, el cóctel submarino, que también existe. Ah, no me diga. Sí, que se ¿Usted? pone en un pequeño vaso, se pone un alcohol más potente que la cerveza y se pone dentro y ya está. Yo lo he probado con Picon Bière. Ah, sí. Picon es un tipo de jarabe Sí, que sí, se le sí, añade. sí. Y así es. Ah, qué rico, ¿eh? Bueno, muy bien. Nosotros seguimos. Échale un mordisco a esto, me tienta. A mí me encanta este plato porque, obviamente, gracias a la cocción, esto se deshace totalmente, Sí, se deshace ¿verdad? total. Y ni siquiera ni hay Ah, necesidad de mucho cubierto, ¿eh? Bueno, muy bien. Yo como esto, aprovechamos para compartir curiosidades de la cerveza. Curiosidades de la cerveza. La cerveza es la tercera bebida más popular después del agua y el té. Es una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo. Los alemanes son quizás los habitantes que más consumen cerveza en el mundo y los que también poseen la fábrica más antigua situada en Bavaria. La receta más antigua de cerveza fue escrita en tablas de piedra en el año 5000 a.C. Estaba escrita en forma de canción, probablemente mientras degustaban este singular oro líquido. El consumo moderado de este apreciado oro líquido tiene efectos positivos en nuestra salud. Previene enfermedades como la anemia y nos ayuda a evitar problemas cardiovasculares. Además, posee un alto contenido en vitaminas y fibras. Bien, y llegamos a la parte de los dulces. Así es. Los postres también. Los Hoy por postres. hoy, bueno, todo el mundo del vino, lo que es el maridaje, está muy de moda acá en Paraguay. ¿Eh? En el caso justamente de vino, vendría a ser un tardío para acompañar, por ejemplo, como el que tenemos acá, un rico strudel. ¿Eh? Eso tiene manzana, tiene frutos secos, como en el caso también de la uva pasa, y una capa de masa hojaldrada. Y por supuesto, siempre acompaña bochas de helados. ¿Eh? ¿Elegimos bien? Sí, un Liefraumil, un vino dulce alemán y realmente con ese postre, que no es un postre muy dulce, pero más bien agridulce, pues Exacto. entonces nos va a ir muy bien. Normalmente yo no soy muy de vinos dulces o semidulces para el postre, pero en este caso sí que va a cuadrar perfectamente. A mí me encanta la torta selva negra. Sí, Si yo tuviera acá enfrente una porción, y bueno, y tendría que armonizar con alguna bebida, ¿cuál sería? Siempre que elegimos un postre a base de chocolate, siempre es bueno Sí. conservar un poco de vino tinto en la copa y maridar perfectamente. Perfecto, Así queda es. muy bien. ¿Eh? Así es. Es muy importante, repito, tener como base para un vino tinto algo que tenga chocolate. ¿eh? Sí, Y en el caso de que sea en el caso de un vino blanco, por ejemplo, en el caso del Liefraumil, esto tiene frutas. Queda así bien, es, queda así bien. es, queda muy bien. Siempre y cuando no sea un postre muy dulce. Por ejemplo, si tuviéramos un postre con dulce de leche, no, porque No. realmente es dulce sobre dulce y nos va a pesar muchísimo en el estómago. Sí. Si yo tuviera una tarta de maracuyá, que es ácida, Sí, también. Tarra en brucuyá también va bien. Quedaría con, bien. con un dulce o semidulce, correcto. correctamente. ¿verdad? Sí. Digo porque hoy en día se pone muy de moda justamente utilizar los postres que no sean. Particularmente no me gustan los postres muy dulces, me gusta ligeramente ácido y por lo general que tenga en alguna presentación
algo de fruta. Sí, 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 Ese es el tipo de fruta. Así es. Y nunca hay que mirar el maridaje como una regla, sino el maridaje Claro. es una puerta a la libertad de sabores y gustos. Es como que a mí me... Así es. que yo me quede cómodo, Así es, y sienta justamente esa satisfacción. Exactamente. Bueno, le tengo que despedir, para mí un placer, y no es la muchísimas primera, gracias. sino varias ocasiones hemos tenido A oportunidad su justamente de disposición. compartir aquí en Maridaje. ¿Dónde lo ubican? ¿Algún teléfono? Sí. Asesoramiento me decía. Asesoramiento en Mediterránea, que tenemos una página web, Sí. mediterraneapy.wordpress.com. Estamos en Facebook, en Twitter, y por supuesto me puede ubicar al número de teléfono 0981 433 880 para todo tipo de asesoría. Un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, y así vamos cerrando el programa desde el restaurante Bayerstuben. Este es el lugar donde los clientes se acostumbran a reservar para celebrar una fiesta familiar. Gracias por la preferencia. Será hasta la próxima aquí en Maridaje.